Hola a todos, vamos a definir en esta oportunidad los ángulos para el segundo cuadrante. El segundo cuadrante quiere decir que vamos a estar ubicados dentro de pi medios y pi. El ángulo que nosotros vayamos a ubicar, cualquier ángulo, va a tener este valor que parte de 0 y lo vamos a llamar el ángulo alfa. Vamos a trabajar solamente en ese cuadrante. Entonces, nosotros tenemos que decir, hey, el ángulo alfa tiene que ser mayor que pi medios, pero menor que pi. Entonces ahora sí trazamos una recta que una el punto O y intersecte nuestra circunferencia. Ese punto donde lo va a intersectar lo vamos a llamar P, y como podemos ver, ese punto tiene coordenadas menos x, y, ¿cierto? Ahora sí, si nosotros definimos nuestro ángulo que parte desde x, entonces nuestro ángulo lo vamos a llamar alfa. Y el ángulo restante que nos va a sobrar lo vamos a llamar beta. Entonces, nosotros podemos decir que beta, el ángulo beta, simplemente sería igual a el valor que nosotros tendríamos acá, que sería este ángulo llano, que sería 180, menos el ángulo alfa, que el ángulo alfa sería el que iría hasta acá en este punto que estamos delimitando. Entonces sería menos el ángulo alfa. Ahora, ¿cuál sería el valor de la función seno? Nosotros hemos aprendido que el resultado de la función seno no es más que esta distancia que encontramos acá. Si yo llego y proyecto una recta paralela al punto P, como lo encuentro, este punto, y trazo una recta paralela, voy a tener otro punto que lo vamos a llamar el punto P'. Nuestro punto P' va a tener coordenadas x, y, y vamos a mirar que si uno desde el origen, vamos a hacerlo con rojo, hagámoslo con otro color, si uno desde el origen hasta el ángulo, vemos que tendríamos prácticamente un triángulo y que aquí tendríamos otro mismo ángulo que sería el mismo ángulo beta, ¿cierto? Ese ángulo beta sería el mismo. Ahora, ya sabemos, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que, por ejemplo, alfa tiene un valor de 120. Entonces vamos a encontrar cuánto valdría el ángulo de 120. Nosotros vamos a mirar primero que 120 sería simplemente 2 veces 60. 60 más 60 sería 120. Y el ángulo de 60 nosotros sí lo podemos conocer. Miremos a ver. Nosotros tendríamos que el ángulo beta sería igual a 180 menos el ángulo que sería 120, y 120 sería 60. Vamos a mirar entonces. Como beta es igual a 160, ¿cierto? Nosotros podemos decir que entonces el seno del ángulo beta puede ser expresado como el seno del ángulo de 120 menos de 180 menos 120. Por lo tanto, ese ángulo que tenemos aquí, beta, que es 60, ¿cierto? Entonces ahí puedo decir que seno del ángulo de 60, ya sabemos que nos da 60, va a ser igual también en esta expresión al seno de 60. Pero nosotros sí conocemos el seno de 60. Y el seno de 60 grados simplemente será igual a raíz de 3 sobre 2. Y esto, si lo hacemos en la calculadora, simplemente será igual a 0,87. Y para ambos valores sería el mismo, sería un valor positivo. Es decir, que si yo conozco este ángulo beta, es este mismo valor, tendrían el mismo valor de 120, el cual tendría el mismo valor de 60. Si miramos acá, recordemos que el seno sería la distancia en el eje Y, que es desde acá, desde el punto que intersecta la recta X hasta que intersecte el punto P. Esa distancia es la misma en el primer cuadrante y es la misma en el segundo cuadrante. Por eso nosotros decíamos que diferentes ángulos compartían el mismo valor. Vamos a ver ahora qué sucede con el coseno. El coseno, ya sabemos que ustedes que sería la proyección sobre el eje X, que
estamos haciendo acá. Si ustedes miran, entonces nosotros podemos ya borrar esto y obtendríamos que el coseno del ángulo simplemente sería el coseno de beta, sería igual a ¿qué? Al coseno del ángulo de lo mismo, 150, 180, porque es un ángulo llano, menos el valor de nuestro ángulo alfa. Pero dijimos que alfa valdría el valor de 120 grados. Entonces, nosotros tendríamos que el coseno del ángulo alfa, del ángulo beta, simplemente sería igual al coseno de 120, qué pena, 120 no, sino 180, menos 120. Pero nosotros tenemos aquí algo muy importante. El coseno de 60 grados, como lo hemos visto anteriormente, no es más a que es igual a 1/2. Pero acá hay un problema. Coseno de 60 es positivo y resulta que el valor, o sea, quiere decir que el coseno de 60 sería este valor que sería 1/2. Pero nosotros no estamos ubicados en el primer cuadrante. Nosotros estamos ubicados en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante podemos ver que el valor está en el valor de las menos x. Por lo tanto sería un valor negativo. Por consiguiente, entonces quiere decir que el coseno del ángulo beta, coseno del ángulo beta es igual a menos el coseno de 180 menos el ángulo alfa. Entonces podemos ver importante este menos porque recordemos que el valor del coseno es negativo. En el primer valor, para el valor del seno no tendría ningún problema porque ambos están, tanto el primer cuadrante como el segundo cuadrante, la función coseno es positiva. Recordemos la ley de Alsen-Tankos. En el segundo cuadrante solo el seno y su inversa son positivos. Vamos ahora a mirar qué pasaría con el mismo valor si encontramos la función tangente. Vamos a hacer lo mismo, trazamos nuestro ángulo, como lo vemos acá. Tenemos nuestro valor y trazamos nuestra recta tangente, que la recta tangente es la perpendicular, ya la hemos visto en videos anteriores, que la recta tangente es la perpendicular al eje Y, y lo que nosotros vamos a medir simplemente sería la distancia. Proyectamos nuestra recta tangente, en este caso nuestro ángulo acá, y el valor que nosotros vamos a encontrar es este. Entonces de entrada ya sabemos que el valor tiene que ser negativo. Entonces, miremos a ver. La tangente, aquí tenemos nuestro ángulo beta y este tendría nuestro ángulo alfa, lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces tendríamos que la tangente del ángulo beta simplemente puede ser expresada como ¿qué? Como la tangente del ángulo de 180 menos el ángulo alfa. Si ustedes miran, aquí tendríamos que la tangente de 120 sería la tangente 60, ¿cierto? O sea, hallar 60 o 120, el valor tiene que ser el mismo, ¿cierto? Porque el uno es coterminal del otro. Sería igual a ¿qué? A la tangente de 180 menos 120, y eso nos daría la tangente de 60. Pero aquí hay algo muy importante, y es que recordemos que la tangente, del x hacia arriba, tenemos valores positivos y del x hacia abajo tenemos valores negativos. Y según nosotros encontramos que la tangente 60, en otros videos anteriores vimos que era igual a menos raíz a raíz de 3. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos ubicados en el segundo cuadrante y que en el segundo cuadrante al sen, solo el seno y su inversa, entonces las demás funciones son negativas. Entonces, si yo quiero hacer esta conversión, yo puedo decir que tangente del ángulo beta puede ser escrita como menos la tangente del ángulo de 180 menos alfa. ¿Por qué menos? Porque recordemos que el valor de la tangente en el segundo cuadrante sería un valor ¿qué se dice? Un valor negativo. Vamos ahora a mirar la cotangente.
si nosotros miramos la cotangente, ya sabemos que la cotangente es la distancia, ¿cierto?, que parte desde el origen hasta que nos intercepte nuestra nueva recta, llamémosla L'. Entonces sería esta, la proyectamos y sería el valor de esta distancia. Y lo mismo que sucede, tengo una parte positiva a partir del x igual a 0 y una parte negativa. Entonces podemos ver que el valor de la tangente, que lo vamos a resaltar acá, que es esta distancia, ¿cierto?, de la cotangente también va a ser negativa. Entonces ya podemos generalizar, sin necesidad del ejemplo, podemos decir que simplemente la cotangente del ángulo beta será igual a ¿qué? Ya de entrada, a la menos cotangente del ángulo de 180 menos alfa. Y esto ya sabemos que sería, si la cotangente del ángulo de 60 será igual de este ángulo, por ejemplo, entonces la cotangente de 120, hagámoslo de esta manera. La cotangente, ahora vamos a reemplazarlo y vamos a decir que la cotangente de 120 grados, ¿cierto? Aquí realmente la tangente de 60 era la tangente de 120, porque nosotros queríamos encontrar este valor, no este valor, que estábamos haciendo una relación. Ahora sí, la cotangente de 120 puede ser escrita como la cotangente de 180 menos 120, pero esto sería igual a ¿qué? A menos la cotangente de 60. Y nosotros sabemos, cuando lo hicimos en clases anteriores, que este valor era simplemente igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Quedó claro? Si nosotros miramos acá, cuando miramos acá el coseno de beta era igual a 180 menos alfa, también realmente lo que estábamos haciendo era que el coseno de alfa podía ser escrito como el coseno de 180 menos alfa, porque el valor del alfa era exactamente el mismo valor del ángulo beta. Esa era la única diferencia. Entonces podemos ver que es negativo. ¿Qué pasaría con las demás funciones? Por ejemplo, la secante y la cosecante. Vamos a borrar acá y vamos a trabajar. Entonces aquí vamos de una vez a colocarle el valor. Vamos a reemplazar ese beta por ese alfa, que ya sabemos cómo es. Volvemos y cuadramos. Nosotros entonces ya sabemos que tendríamos nuestra recta L, que une el punto. Tendríamos nuestro ángulo alfa, que ya lo conocemos, alfa reconstruimos, y ese sería nuestro ángulo beta. Entonces nosotros decimos que la tangente, el ángulo alfa, que sería prácticamente el mismo valor del ángulo beta, son los mismos valores, que es lo importante. O sea, 120 y 60, si miramos 60 y 60 nos dará 120, entonces podemos conocer el valor del primer cuadrante, que sería 60, y después sumarle para obtener 120 y sería el mismo valor. Entonces nosotros tendríamos acá, vamos a obtener el valor de la secante. Entonces recordemos, la secante es la recta perpendicular o paralela al eje X, y obtendríamos el valor. Entonces sabemos que la secante ya viene a ser el valor, lo vamos a marcar en verde, sería el valor de la distancia que hay desde el origen hasta que intercepte nuestra recta, llamémosla L. Entonces ese sería el valor de la cosecante y ese sería el mismo ángulo. Entonces nosotros tendríamos que la cosecante, tendríamos aquí nosotros que la cosecante, la secante del ángulo beta sería igual a la misma secante de 180 menos alfa. Pero nosotros no necesitamos encontrar beta, necesitamos encontrar alfa. Entonces sería que la secante de alfa, la cual puede ser expresada como la secante de beta, pues simplemente sería igual a la secante de 180 menos alfa. Entonces miremos, realmente tendríamos la secante de ¿qué? De alfa, que sería 120, pero la secante, porque estamos en el segundo cuadrante, sería igual a la secante de 180 menos 120,
Y esto nos daría simplemente el valor de la secante de 60. Pero el valor de la secante de 60 nosotros lo conocemos, que sería simplemente 2. Pero recordemos que yo estoy en el lado negativo y este lado es negativo. Entonces la secante de 120 será igual a menos la secante de 180 menos 100. Entonces sería igual a menos la secante de 60, que sería igual a menos 2. Es decir, que yo puedo decir que la secante del ángulo alfa puede ser escrita como la secante del ángulo de 180 menos el ángulo alfa, y nos va a dar exactamente el mismo valor. Es importante tener eso en cuenta. O sea, beta viene a ser el complemento del ángulo. Lo mismo si yo quiero encontrar la cosecante. Ustedes saben que la cosecante sería nuestra recta L', y aquí ya sabemos que como está en el mismo sentido, nuestro valor va a ser un valor positivo. Entonces finalmente sería, para hacerlo, tendríamos nosotros que la cosecante del ángulo alfa simplemente será igual a la cosecante de 180 menos alfa, y nos daría exactamente, si lo hacemos, el valor. Nos quedaría que la cosecante del ángulo alfa simplemente será igual a la cosecante de 180 menos 120, y esto sería igual a 60. Y sabemos que la cosecante del ángulo de 60 grados, que lo hicimos en unos videos anteriores, simplemente será igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Y con esto hemos hecho la demostración para los valores que podrían obtener en el segundo cuadrante. Entonces, importante, el ángulo alfa puede ser expresado como la diferencia del ángulo llano, que sería 180, este valor, menos su ángulo alfa. Pero realmente lo que entonces nosotros estamos encontrando sería el valor del ángulo beta, Pero lo que tenemos que nosotros hacer es con la consideración de que si está en el segundo cuadrante, solamente el seno y su inversa, que sería la cosecante, serían positivos. Los demás valores nos tendrían que dar negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo coseno de 120, es lo mismo que obtener coseno de 60, pero la única diferencia es que tengo que anteponer a ese 120 el signo menos, ya que el coseno de 60 como el coseno de 120 tienen el mismo valor, en este caso el valor de 1/2. Lo mismo sucede con la función tangente. Si yo tengo tangente o cotangente de 120, es igual a escribir la tangente 60, pero lo que tengo que agregarle acá sería el valor del signo menos. Y en el caso de la secante, sucede exactamente lo mismo. La secante de 120 es lo mismo que escribir la secante de 60, ya que el valor es el mismo, porque recordemos que las funciones no eran inyectivas, es decir, que para el mismo ángulo podría tener diferentes ángulos. Por ejemplo, 60 y 120 tenían el mismo valor, y ustedes lo hemos visto que el ángulo de 60 y el ángulo de 120 tienen exactamente el mismo valor. Por lo tanto, la función no eran inyectivas.